Para ustedes aquí en este canal de YouTube, haciendo este en vivo que ya saben, los hago sorpresivos de la nada. Cuando tengo tiempo, aprovecho. Es un gusto estar aquí compartiendo esta transmisión. Ya se quedará ahí grabada y pueden acceder a ella cuando gusten. Yo hago transmisiones en el canal de Facebook, ¿sí? Pero hoy decidí hacerlo en este canal. En esta ocasión voy a hablar sobre cómo no existe una sola arte marcial, ni un solo sistema de defensa personal, ni deporte de contacto que te dé la seguridad que tal vez estás buscando o que crees que te va a aportar. ¿Sí? Hay muchas personas que practican artes marciales por salud, por disciplina, por tener una calidad de vida. Hay otras personas que practican deportes de contacto porque tienen, vamos a decir, un espíritu competitivo, quieren participar en diferentes competencias, desarrollar al máximo sus habilidades, porque les gustan los deportes de contacto, etcétera, ¿no? Hay personas que se involucran con la defensa personal, quieren aprender a protegerse, a defenderse y buscan diferentes sistemas de defensa personal. Aquí el problema es cuando vienen las confusiones de para qué sirve cada cosa. Si ustedes se meten a deportes de contacto, les puede dar los deportes de contacto unas ciertas habilidades para ciertas situaciones de intercambio físico-agresivo. Pero de eso a decir que te va a dar todas las herramientas de seguridad y protección y defensa que tú necesitas, pues ya es darle atributos a los deportes de contacto que no les corresponden. Hay personas que se meten a artes marciales tradicionales con la perspectiva de aprender a defenderse. De la misma manera, las artes marciales tradicionales te pueden dar algunas herramientas para defensa, pero definitivamente no te resuelven, en realidad no te resuelven la mayoría de las situaciones que podríamos enfrentar en el mundo moderno, ¿sí? Esas son las confusiones que a veces se presentan. En el tema de defensa personal, hay personas que se meten a defensa personal para aprender a protegerse, pero se confunden con la seguridad. Piensan que lo que es defensa te va a dar seguridad, te va a dar protección. Y eso me lleva a hacer la diferenciación para que ya la gente no se siga confundiendo. Una cosa es defensa y otra es seguridad. Son dos cosas diferentes. La defensa como tal es el uso de la fuerza, que puede estar dentro de los parámetros de lo que es seguridad y protección. Seguridad y protección más bien es vamos a decir, las dinámicas, los hábitos cotidianos, la aplicación de estrategias, tácticas para estar en una ausencia, ¿sí? O estar ausentes de cualquier situación de riesgo. O sea, es más enfocado lo que es seguridad y protección hacia la prevención. Es más el uso, vamos a decir, de la tecnología, el uso de hábitos de seguridad cotidianos, constantes, para diferentes escenarios. ¿A qué escenario se podría enfrentar hoy por hoy una persona de violencia? Pueden enfrentarse a riñas diversas en diferentes entornos. Riñas en el entorno vecinal, riñas en el entorno escolar, universitario, familiar, en el entorno de entretenimiento, que serían riñas en restaurantes, bares, relacionadas muchas veces con el alcohol, las drogas y el desfogue de las personas en esas fiestas, etc. Las riñas se pueden presentar de muchas maneras, desacuerdos entre socios, etc. Pero no nada más existen las riñas, ¿sí? Existen también los asaltos, ¿sí? Y los asaltos, hay asaltos simples, muy rápidos, donde llegan los de la motocicleta y te quitan tu celular, y hay asaltos un poco más complicados que se pueden agravar hacia tentativas de homicidio. Tenemos también la privación o la tentativa de privación de la libertad, que no necesariamente y obligatoriamente es únicamente secuestros,
sino también cualquier persona que busca restringir tu movilidad o tu libre tránsito puede tener varios motivos. El abuso sexual, por ejemplo, está dentro de la privación de la libertad. El acoso también. Los secuestros express, los secuestros de alto perfil. En México, los levantones, etc. Y tenemos las tentativas de homicidio, que puede ser, vamos a decir, homicidio doloso o homicidio culposo. O sea, con toda alevosía, intención y ventaja para matar, o accidental, vamos a decirle así. Entonces, son escenarios muy diversos. Y no nada más tenemos este tipo de situaciones, también tenemos todo el ámbito de las amenazas, ¿sí? La extorsión, por ejemplo, es amenaza, básicamente. Es intimidación a distancia por diferentes medios o en persona para que la víctima ceda sus pertenencias o de un pago mensual o semanal si es que tiene un negocio. Entonces, como podrán ver, las diferentes situaciones de riesgo y violencia que podría enfrentar una persona son muy variadas. No todo se reduce a peleas callejeras o a asaltos o a ataques de cuchillo, ¿ok? Entonces, cuando la gente piensa que todo lo que es defensa, todo lo que es aprender a pelear, todo lo que aprender a combate cuerpo a cuerpo, incluso manejo de armas, etcétera, todo es como relacionado, lo reducen a un escenario, por si me asaltan, por si me quieren pelear en la calle. Cuando, vamos, ya vieron que hay una cantidad muy variada de escenarios de riesgo. La seguridad abarca todos esos escenarios. La defensa personal como tal o el uso de la fuerza también abarca esos escenarios, pero cuando falla la táctica, cuando falla la prevención. Yo siempre lo he dicho en los cursos que doy, cuando tú tienes que ponerle las manos encima a alguien para proteger tu vida o la de alguien más, significa que la prevención ha fallado, significa que tu táctica ha fallado, ¿sí? Significa que tus hábitos de seguridad no eran tan buenos como pensabas. Pero también se puede dar porque, bueno, no somos perfectos. Podemos ponernos el cinturón de seguridad cada vez que nos subimos al automóvil y eso no significa que el cinturón de seguridad automáticamente nos salva de cualquier accidente. Sí, o sea que, yo me pongo el cinturón de seguridad y nadie me va a chocar, nadie me va a arrollar, nadie me va a embestir. Sí, o sea, no voy a tener ningún tipo de accidente como si el cinturón de seguridad fuera mágico. El cinturón de seguridad te ayuda a que no sea tan grave las lesiones que pudieras sentir y vivir en un accidente. Es lo mismo con los hábitos de seguridad. Los hábitos de seguridad, vamos a decir, la prevención, el uso de la tecnología, el situational awareness, la conciencia situacional, todo eso, no te, vamos a decir, garantizan que vayas a quedar, que nunca vayas a quedar atrapado en una situación de riesgo. Si fuera así, sería maravilloso. Sería maravilloso. En el mundo ideal sería así, ¿no? Lo ideal sería, si yo hago esto todos los días, nunca me va a pasar nada. Lo único que haces es, con buenos hábitos de seguridad y protección, lo único que haces es reducir las posibilidades de sufrir algún tipo de agresión, ¿sí? Algún tipo de violencia. Pero reducir las posibilidades, las probabilidades, no eliminarlas. ¿Ok? Ahora, pasando un poco al uso de la fuerza, a lo que son deportes de contacto, artes marciales, defensa personal. Todo esto está dentro del uso de la fuerza, no dentro de la prevención. ¿Sí? Son raras las escuelas de artes marciales tradicionales, incluso defensa personal y de deportes de contacto, que ahondan con una metodología estricta y con, vamos a decir, la importancia que se le debería dar a lo que es prevención y anticipación y hábitos cotidianos, toda una cultura de seguridad. Realmente no pasan de consejos, ¿sí? El sensei, el coach, el instructor le da un par de consejos a los alumnos. Mira, si ves un callejón oscuro, esto, si ves a alguien raro, aléjate. Consejos, qué bueno, pero no realmente establece una modalidad cotidiana de prevención. Los consejos de vez en cuando, no. Y en estos dojos, gimnasios, centros de entrenamiento, pues realmente el enfoque y la prioridad es el entrenamiento del uso de la fuerza. Y está bien, no estoy diciendo que eso sea malo.
Está bien. El problema es que la gente confunde eso con seguridad. Cree que obteniendo un cinturón morado de jiu-jitsu brasileño, ya me sé proteger, ya me vuelvo experto en mi seguridad y de mis seres queridos. Creen que obteniendo un sexto dan de aikido o de karate, o ganando varias peleas de MMA, o teniendo un grado determinado en Krav Maga o en Combatives o en lo que sea, ya me da las herramientas de seguridad y de protección para mí mismo y para mi familia. Ahí es donde se confunde el uso de la fuerza con lo que es protección y seguridad. Sí. Y de hecho, yo siempre he mencionado que puede ser hasta contraproducente. Una persona que empieza a desarrollar habilidades combativas puede empezar a desarrollar una falsa sensación de capacidad, de invulnerabilidad, sentirse que puede contra cualquier cosa. ¿Sí? Y les puedo dar muchos ejemplos de competidores, de peleadores, incluso de instructores de defensa personal, etcétera, de diferentes artes, sistemas, que reaccionaron mal, tomaron malas decisiones en asaltos, en riñas, y los mataron, los lesionaron o causaron una tragedia. ¿Y por qué? Puedo decir, bueno, esta persona era campeón de Jiu-Jitsu, o era un instructor de 30 años de Krav Maga, o era un tercer dan de Aikido, o era esto, o era coach y ex peleador de MMA, y los mandaron al hospital, a unos, a otros los mataron. Pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que una cosa es que tú desarrolles una capacidad combativa, y otra cosa es que sepas pensar y tomar decisiones. Y otra es que esa capacidad combativa te genere una sensación de confianza que puede ser totalmente contraproducente en ciertas situaciones que lo que requieren, de hecho, es no meterse. Lo que requieren, de hecho, es negociar. Lo que requieren, de hecho, es evitar cualquier uso de la fuerza, porque tienes todas las de perder. Entonces, repito, no existe ni una sola arte marcial, ni un solo deporte de contacto, ni un solo sistema de defensa personal, incluyendo mi sistema, que te dé la seguridad y protección que tú crees que te van a dar. No existe. Así que ya sáquense esa idea. Ya sáquense esa idea de la cabeza. O sea, la gente sigue pensando, me voy a meter al box para aprender a defenderme. Ok, para alguna pelea callejera ahí sin armas, bla, bla, te puede servir, ¿por qué no? Me voy a meter al MMA para, si me la hacen de bronca en un antro, los voy a golpear. Ok, te podría servir para cierta situación. Me voy a meter al Krav Maga, o me voy a meter al Aikido, me voy a meter al Jiu-Jitsu, porque yo he sabido que el Jiu-Jitsu brasileño es la mejor defensa personal que existe. Ok, te vuelves un campeonazo de Jiu-Jitsu brasileño, y de repente vas caminando por la calle, llegan 3 sujetos en un auto, te quieren levantar, y empiezas a luchar con uno, y cuando estás ahí agarrado con uno, los otros 2 te agarran de las piernas, te meten en la cajuela y te llevan. Entonces, así como que, pues era el mejor sistema de defensa personal, pues para una pelea 1 a 1 sí, pero para escenarios complicados no. No. Hay un caso tan triste de este campeón de jiu-jitsu brasileño que tuvo una pelea en un antro y con un policía que estaba, no sé si estaba franco, ya no me acuerdo, pero el policía, de hecho el de jiu-jitsu lo dominó, lo sometió como era campeón, y el policía sacó una pistola y lo mató. Entonces, es la mejor defensa personal que existe el jiu-jitsu brasileño en absoluto. Pero tampoco lo es el Muay Thai, y tampoco lo es el Aikido, y tampoco lo es el Krav Maga, y tampoco lo es el Combatives, y tampoco lo es el Casey Fighting System, y tampoco lo es. Es que ninguno lo es, porque están confundiendo defensa, el uso de la fuerza, con protección y seguridad. Protección y seguridad es la ausencia de cualquier riesgo, es la capacidad que uno desarrolla para no estar en ninguna situación de riesgo, o no quedar atrapados en una situación de riesgo. Esa es la verdadera protección, es la verdadera seguridad. No, yo sé pelear y si se viene una situación yo me meto porque yo soy bueno en esto, en lo otro, no. Yo recuerdo este comentario
Creo que fue en la serie esta de Cobra Kai. Cobra Kai. Recuerdo un comentario, no me acuerdo si fue Johnny Lawrence, el personaje de Johnny Lawrence, o el otro, ¿cómo se llama? El de Karate Kid, ¿no? No me acuerdo quién dice, pero dice, la mejor defensa es no estar ahí. Creo que fue ahí en Cobra Kai. La mejor defensa es no estar ahí. Exacto. O sea, si tú quieres realmente protección, seguridad, no quieres estar atrapado en ninguna situación de riesgo. Es así de simple. Ahora, podrán decir ustedes, bueno, ok, tú lo que estás diciendo es que la mejor manera de mantenerte a ti y a tu familia a salvo es nunca interactuar con usos de fuerza contra nadie y evadir y evitar cualquier situación violenta. Entonces, ¿para qué entrenamos? O sea, ¿para qué se entrena? Y se los dice alguien que justamente a eso se dedica. O sea, yo me dedico a los usos de la fuerza. O sea, pero también me dedico a como asesor de seguridad. O sea, también genero estrategias tácticas de protección y seguridad. No nada más me enfoco en el uso de la fuerza. Y lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando aquí es el equilibrio entre el uso de la fuerza, lo que es defensa, ¿sí? Con armas, sin armas, como quieran, y lo que es protección y seguridad. ¿Sí? Debe haber un equilibrio. Y aquí lo que estoy yo mencionando es que el problema es la confusión de personas que creen que el uso de la fuerza, la defensa, te da automáticamente seguridad y protección. ¿Sí? Vamos a hilar un poco más fino y entender un concepto. ¿Dónde es donde se tocan la defensa, el uso de la fuerza y la protección y la seguridad? ¿Dónde se sirven uno al otro? ¿Sí? Porque, repito, podrían decir, oye, pero entonces tú enseñas defensa personal y estás diciendo que nada sirve. Ojo, no estoy diciendo que nada sirve, o que no debas practicar box, o que no debas practicar jiu-jitsu, o que no debas practicar kung fu, o que no debas practicar combatives o krav maga. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Lo que estoy mencionando es la confusión, ¿sí?, que se da con estas artes, que la mayoría de las personas creen que eso es protección y seguridad. No necesariamente. ¿Sí? Y que resulta contraproducente incluso desarrollar habilidades combativas, porque te puede dar una sensación falsa de invulnerabilidad y de capacidad total. Casi te sientes John Wick o te sientes George St. Pierre y te metes en problemas, o en vez de evitar un problema, reaccionas con el uso de la fuerza en situaciones que pudiste haber negociado o que pudiste haber evitado. Eso es lo que estoy hablando. Ahora, hay un punto donde se encuentra el uso de la fuerza, la defensa, y lo que es prevención, protección, hábitos de seguridad, etc. ¿Sí? ¿Dónde está ese punto? Pues es en lo que yo estaba diciendo. Yo estaba poniendo el ejemplo del cinturón de seguridad. ¿Sí? Cuando tú te subes a un auto, te pones un cinturón de seguridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si pasa algo, el cinturón me va a evitar que me lastimen tanto. ¿Ok? Pero eso no quiere decir, repito, que ninguna persona se me va a atravesar, o que ya el cinturón de seguridad me va a evitar cualquier accidente. Cualquier hábito de seguridad, cualquier hábito de protección, estrategia de anticipación, prevención, repito, no garantiza que no vaya a suceder algo. Solo reduce las posibilidades. Ahora, ¿qué sucede si no pudiste evitar la situación de riesgo? ¿Qué sucede si trataste y no pudiste? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un pleito vecinal, que son de los peores. Las peleas más violentas son las vecinales, casi, ¿sí? Porque es muy territorial. ¿Sí? Entonces, clásico que tienes un vecino en un edificio o en la casa de al lado que es muy prepotente, muy agresivo, es un tipo muy tóxico. ¿Sí? Y tú eres una persona, vamos a decirlo así, muy consciente, con hábitos de seguridad, no te metes con nadie, no buscas problemas, tienes esa parte preventiva, esa parte de saber pensar y saber evitar problemas muy desarrollada. ¿Ok? Perfecto. Sucede que de repente el vecino se estaciona, no te deja salir, se pone y se estaciona de tal manera que no puedes salir a trabajar.
porque te tapó y no puedes sacar tu vehículo. Por poner un ejemplo, podrían ser otras 1000 cosas más. Y vas y le tocas al vecino, ¿no? Y tú, todo buena onda, todo así, ¿no? Amable, oye vecino, discúlpame, me estás tapando la entrada, no puedo salir. Y el vecino, como es un tóxico y como es un bully, ¿sí? Y te ve amable, te ve contento, te ve tranquilo, te confunde como que eres tonto, piensa que eres débil, que tienes miedo, ¿sí? Y entonces, y como es bully, entonces te ve como víctima, te ve como presa, ¿sí? Porque es un depredador. Y entonces, ¿qué hace? Te empieza a insultar, no muevo mi coche, me vale, bla, bla. Y tú tratas de razonar con ese vecino. Oye, mira, te estoy diciendo de buena manera, no hay necesidad, no hay necesidad de gritar, de insultar, bla, bla. Y tú sigues negociando y sigues tratando de que el vecino entienda, pero resulta que el vecino ese día aparte estaba tomado. Entonces no razona. Y como te ve que tú estás tratando de negociar y de hablar y de calmar la cosa, lo confunde con que tienes miedo. O sea, el vecino cree que tienes miedo. Y pues ahora no te dejo salir. Y me vale madre. Y tú tratas de negociar hasta que el vecino te pega un empujón. Te pega un empujón o te da una cachetada o te suelta un sucker punch. Te mete un puñetazo en la cara. A ver, todos esos hábitos de seguridad, de prevención, bla, bla, en ese momento, ¿de qué carajos te van a servir? Ahí es el momento, ahí es donde se toca el uso de la fuerza con la prevención. O sea, es entender que cuando ya no pudiste evitar una situación, ¿sí? Y te estás dando cuenta que en el problema en el que estás va a requerir lamentablemente el uso de la fuerza, pues entonces vas a tener que usar fuerza. Entonces, en el momento que me trata de meter un empujón, ¿sí? Le hago un arm drag, lo tomo de las espaldas, lo estrangulo y lo pongo a dormir. Bueno, ok, entonces ahí podrías decir, pero entonces ahí el jiu-jitsu sí funciona. Sí, yo no estoy diciendo que ningún arte marcial, que las artes marciales no funcionen, o que los deportes de contacto no funcionen, o que los sistemas de defensa no funcionen. Bien practicado, cualquier arte marcial, cualquier deporte de contacto, cualquier sistema de defensa en los usos de la fuerza, te va a funcionar. El problema no es ese. Yo no estoy hablando de eso. El problema es de la confusión, repito, de la confusión de la gente. Creen que te va a dar seguridad en todo cuando no es cierto. Hay que enfocarse en la prevención realmente. Hay que enfocarse en el saber pensar primero y después saber pelear. ¿Sí? ¿Saber pelear es necesario? Sí. Por supuesto que sí. Pero, a ver, vamos a un punto. Ahí es importante. Saber pelear cómo, dentro de qué parámetros, contra qué situaciones, con qué consecuencias. Porque si tú dices, yo aprendo a pelear, boxeo, ¿no? Ok, y el tema del vecino, ¿no? El ejemplo del vecino. Le metes un derechazo, ¡boom! Le fracturas la quijada y lo pones a dormir. Luego el vecino, ¿qué va a pasar? Te va a demandar. Y ahora le vas a tener que pagar una cirugía, le vas a tener que pagar toda la curación. Y aparte, el Ministerio Público investigó, su abogado investigó que que practicas boxeo. Entonces ahora tienes un problema, una demanda y hasta la cárcel puedes ir a dar. Entonces, vámonos ahora al uso de la fuerza. Hay algo que se llama proporcionalidad de los usos de la fuerza. La proporcionalidad de los usos de la fuerza nos lleva a... Y eso de hecho lo dije ayer en un video que subí acá en el canal para escoltas y policías, pero esto aplica para civiles también. Proporcionalidad en el uso de la fuerza significa que de acorde al sapo la pedrada, ¿no? O sea, no necesariamente quiere decir igualdad de condiciones y circunstancias, porque igualdad de condiciones y circunstancias contra un agresor es ponerte en algo que yo le denomino duelismo. Duelismo es ponerte en una como interacción de duelo, de intercambio, ¿sí? Donde das y recibes. Defensa no es obligar al intercambio. Y cuando digo defensa, hablo del uso de la fuerza para protegerte,
De hecho, no va por la línea del intercambio. No, el intercambio está en la línea deportiva. O sea, la línea deportiva, deportes de contacto o artes marciales, que también son deportes de contacto, están en la línea del intercambio. O sea, están en la línea del duelismo. Es duelo. ¿Sí? Yo, en igualdad de condiciones, circunstancias, peso, etcétera, compito contra otro sujeto y en un estilo particular intercambiamos y alguien demuestra quién es mejor. ¿Sí? Perfecto. Está bien, es un deporte, así debe ser. Pero lo que es el uso de la fuerza en defensa ya, fuera del ámbito deportivo, no debe de priorizar esta misma visión, este mismo objetivo de intercambio y de duelismo. ¿Sí? Y mucha gente como reinterpreta mal la proporcionalidad de la fuerza con igualdad de condiciones. No, no es lo mismo y no se debe aplicar de esa forma. ¿Sí? La proporcionalidad de la fuerza es que yo voy a usar la fuerza suficiente para neutralizar al agresor proporcionalmente a la situación violenta y a las capacidades del agresor que me podrían dañar. O sea, voy a hacer todo lo necesario para neutralizarlo, pero no me voy a pasar. No me voy a pasar. Voy a poner un ejemplo muy simple. Estoy con el vecino, agarro el mismo ejemplo del vecino, pero podría ser cualquier cosa. Me suelta un golpe, le cambio de nivel, le meto un double leg, lo levanto por los aires, ¡pum! Y ¡pum! Lo llevo al piso y lo azoto en el piso. Cuando lo tumbo en el piso, me reincorporo y lo empiezo a patear. A patear, a patear, a patear. Y a pisarle la cabeza hasta que ya no se mueve. ¿Sí? Y ya el fulano está ahí inmóvil, totalmente anulado, inconsciente, y yo le sigo pateando la cabeza. Eso no es una proporcionalidad de la fuerza. Eso es un exceso de fuerza. ¿Sí? La proporcionalidad de la fuerza es que me suelta un golpe, tal vez yo aplico el double leg, lo levanto, lo tumbo, y abajo lo someto y le aplico una serie de técnicas y movimientos que restrijan su capacidad combativa para que ya no me haga daño. Esa es la proporcionalidad de la fuerza. ¿Sí? O sea, si lo agarré, lo levanté, lo tumbé, pero no me paso. ¿Sí? Entonces, para aplicar la proporcionalidad de la fuerza, se necesitan diferentes herramientas, mucho más variadas que si no tomamos en cuenta la proporcionalidad de la fuerza. Van a salir algunos gallitos peleones, seguramente, y yo he escuchado estos comentarios tan ignorantes, de gente que dice, no, esa es la proporcionalidad de la fuerza, no, hay que matarlos, hay que acabarlos, hay que fracturarlos, hay que lastimarlos, ¿no? Bueno, esos gallitos peleones son los que ahorita están en la cárcel, porque hoy por hoy hay cámaras en todos lados, hay testigos en todos lados, hoy por hoy cualquiera te demanda, ¿sí? Tú te pasas con alguien y estás entrenado, te pasas con alguien y ese alguien, ¿sí? Te demanda y te puede quitar todo. O sea, ¿qué necesidad de acabar en la cárcel lejos de tu familia y además pagando grandes cantidades de dinero para sobrevivir en la cárcel y para salir de la cárcel? Bueno, sí. Entonces, la proporcionalidad de la fuerza es buscar realmente, o tener más bien, las capacidades combativas para aplicar la fuerza necesaria. No exceso ni deficiencia. ¿Sí? Si yo no tengo capacidades reales combativas, el uso de la fuerza va a ser deficiente. Me suelta un puñetazo en la cara el vecino y yo estuve practicando movimientos coreografiados, ni siquiera me pude quitar el puñetazo, ya me lastimó, le trato de agarrar las manos para someterlo y no logro absolutamente nada y me sigue lastimando. ¿Por qué? Porque mi entrenamiento en el uso de la fuerza es incongruente con la realidad de un sucker punch o de una emboscada, una pelea callejera, etc. Entonces, el uso de la fuerza no debe ser deficiente, pero tampoco excesivo. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos a la variedad de situaciones de riesgo que podríamos enfrentar, el uso de fuerza no tiene una sola herramienta. ¿Sí?
Cuando dicen, es que el boxeo, el puro boxeo, o el puro jiu-jitsu, o el puro esto, o traer un arma de fuego, o traer una punzocortante, o traer esto, así como si un solo método combativo, o una sola herramienta, una sola capacidad, te sirviera para lidiar con todo el espectro tan amplio de situaciones violentas. Eso es pura ignorancia. Y ahí sí puedo aplicar otra vez el mismo comentario, ¿no? No existe método combativo, ¿sí?, que te resuelva todas las situaciones de riesgo, ¿sí? Podemos buscar, sobre todo los que estamos enfocados a la violencia no deportiva, podemos buscar la mayor cantidad de opciones, para poder defendernos y proteger a nuestros seres queridos de diferentes escenarios. Sí, pero se necesita una metodología, se necesita mucho estudio de evidencia, se necesita entender lo que hablaba de los usos de la fuerza, la legalidad, etcétera, y todo lo demás. O sea, todo el contexto de violencia no deportiva requiere de muchísima investigación y luego aplicar una metodología de entrenamiento, de enseñanza, para que el sujeto que aprende estos movimientos, estas técnicas, estas tácticas, tenga variedad de opciones para el espectro tan amplio de violencia. Pero incluso por más variedad que tú quisieras tener o compartir para que la gente se defienda de diferentes opciones, nunca va a ser suficiente. O sea, no existe sistema, vamos a hablar de sistemas de defensa personal y de instructores de defensa personal, vamos a decirle así. No hay hoy por hoy en el mundo, y nunca lo va a haber, un instructor o un sistema que esté totalmente completo. O sea, que te enseñe absolutamente todo. O sea, que te saque de cualquier situación de riesgo. No existe. Yo recuerdo una vez, fui a comprar una cosa a Liverpool, a una tienda aquí en México. Y me acerco a comprar algo y el muchacho que estaba atendiendo, de la nada me dice, ¿y usted sí se puede salir de cualquier situación de peligro? Y yo me quedé, o sea, hasta me sorprendió y hasta empecé a pensar, este tipo que quiere, ¿no? Porque de la nada me preguntó, ¿y usted sí se puede salir de cualquier situación de peligro? Y entonces cuando lo volteé a ver así como, ¿cuál es tu problema? El muchacho como que dijo, no, es que yo lo conozco, veo sus videos, he visto sus contenidos, ¿no? Y quería preguntarles que si usted se puede salir de cualquier situación de peligro. Y le dije, definitivamente no. Le digo, no existe nadie que pueda salirse de cualquier situación de peligro. Y le dije al muchacho, y si alguien te dice, yo sí te enseño cómo salirte de cualquier situación de peligro, estás enfrente de un farsante, de un vendedor, ¿sí?, de un mercader táctico. Es un instructor que lo único que quiere es tu dinero, tu cartera, ¿sí?, y tu atención y tu idolatría. Porque no existe instructor ni sistema perfecto en defensa personal. Yo te enseño esto, te enseño lo otro, no existe. Es demasiado variada. O sea, la violencia fuera de lo deportivo, yo digo violencia no deportiva porque hago una diferencia entre violencia no deportiva y violencia deportiva. La violencia deportiva está dentro de los deportes de contacto. La violencia no deportiva está fuera de todo deporte, ¿sí? Cualquier situación que se pueda dar, ataques múltiples, secuestros, violaciones, torturas, extorsiones, levantones, asaltos de muchas maneras, amenazas de muchas formas. O sea, es súper variado. Y tan variado es que no existe alguien que se la sepa de todas. Sí. Y otro punto es que tampoco recomiendo como tratar de sabérselas de todas. Sí. Cada ámbito, cada escenario de riesgo requiere de mucha investigación, mucho estudio y de generar herramientas y resoluciones reales para esos escenarios de riesgo. Y es mejor aprender, vamos a decir, como buenas herramientas para los escenarios más comunes,
que enfocarse en especulaciones y hipótesis, que a veces ni comprobables son, en escenarios poco comunes. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de defensa personal civil en una sociedad con niveles de violencia regulares, como cualquier ciudad, cualquier lugar, y te pones a entrenar técnicas contra ejecuciones y te pones de rodillas y te apuntan con una pistola en la cabeza y entonces tú desde las rodillas le quitas el arma y le disparas con su propia arma, o te pones boca abajo en la técnica, ¿no? El entrenamiento es, te pones boca abajo, así con las manos en la nuca, te pones boca abajo y arriba de ti un fulano con un arma larga y entonces a ver cómo sobrevives eso, ¿no? Y entonces yo he visto eso, he visto maestros que enseñan eso. O sea, te enseñan a que si te van a ejecutar en el piso, pues te volteas, le pegas en la rodilla, te giras, lo agarras del arma, lo tumbas, lo giras, te volteas y haces esto y le das una pachincuepa. O sea, sí. En primer lugar, si te tienen boca abajo, apuntándote desde lejos o desde cerca incluso con cualquier arma, y tú estás en el piso boca abajo y no ves nada, de esa no te sales. Yo quiero ver quién te dice que de esa sobrevives, por Dios. ¿Sí? Pero hay gente que tiene una necesidad por vender, por un lado, su sistema, o porque realmente quiere encontrar el hilo negro y, vamos a decir, piensa que hay resolución con el uso de la fuerza a cualquier cosa y que de todo te sales. Y no de todo te sales. No de todo te sales. ¿Sí? Entonces, a ver, yo no sé para qué entrenan como si lo estuvieran ejecutando en la tierra o de rodillas. Si tú vives en una ciudad donde es raro que te vaya a pasar, que te pudiera pasar, pero ¿por qué no mejor te pones a entrenar escenarios comunes y corrientes que realmente podrían ocurrirte? Como alguien que te quiere meter una cachetada, o alguien que te asalta, o alguien que se pone agresivo, o mejor capacítate y aprende cómo lidiar con extorsiones telefónicas. Vamos a decir, hay que ser congruentes con realmente lo que estás viviendo en tu día a día. ¿Por qué entrenas como si estuvieras en Ucrania o como si estuvieras en Irak? Bueno, Irak ya no, o tal vez sí, ¿no? Pero como si hubiera estado, no sé, en Afganistán, en Siria. O sea, están entrenando técnicas y dinámicas como si de verdad estuviéramos en una guerra. ¿Y estás en una guerra? No. ¿Dónde vives? En Dallas. ¿Dónde vives? En Colombia, en Bogotá, O sea, pues sí hay peligro, claro. Hay asaltos, claro. Hay secuestros, sí. Hay violencia, sí. Pero no estás en un campo de batalla. Entonces, ¿por qué entrenas cosas que son propias de un campo de batalla? ¿Y por qué te dejas engañar con esos movimientos de alguien que te dice y que cree auténticamente que te puedes salir de cualquier cosa cuando no es cierto? Hay un concepto aquí bien importante, es entender lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, ¿ok? Si hablamos de caos, o sea, si hablamos de violencia, hablamos de caos, ¿sí? Si hablamos de caos, cuando estamos en medio de un caos violento, la mayoría de los elementos y de los sucesos que están ocurriendo en ese momento no los puedes controlar. Básicamente. Lo que puedes controlar es muy poco. ¿Sí? La verdadera defensa personal, ¿sí?, y el verdadero uso de la fuerza es enfocarte en lo que realmente puedes controlar. Y no tratar de forzar la realidad y capacidades que ni tienes y nadie las tiene para tratar de controlar lo incontrolable. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Un maestro que te quiere vender la idea de que lo incontrolable es totalmente controlable, te está engañando. Y si tú estás buscando a través de tus propios entrenamientos de defensa personal, artes marciales, deportes de contacto, controlar todo lo que pasa a tu alrededor, te vas a decepcionar. ¿Cómo ocurre un asalto? Un asalto real, ¿cómo ocurre? Ocurre como un accidente.
¿Puedes controlar un accidente? O sea, tú puedes decidir cuándo, cómo, dónde va a suceder. Porque si tú pudieras anticipar siempre cómo, cuándo y dónde sucedería un accidente, pues no sería un accidente y habría muchos menos accidentes. Pero tú no puedes controlar ni cómo, ni cuándo, ni dónde va a suceder el accidente. Es el caos total. Un asalto es igual. De repente vas caminando por la calle y de un ángulo o de un punto ciego se te acerca un sujeto rápidamente y te pone un picayelo en las costillas y te pide tu celular. De la nada. Sí. Tú estabas atento, tú estabas previniendo, pero te agarró en tus 5. Porque también es totalmente ilusorio pensar que el 100% de tu tiempo en vigilia vas a estar con un situational awareness perfecto. O sea, no, yo estoy alerta todo el tiempo. Ah, sí, estás alerta todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí nadie me va a dar la vuelta. Yo todo el tiempo estoy alerta. Eso significa, bueno, que tienes un ego enorme y 2, que vives en una fantasía. Porque por más alerta que puedas estar todo el tiempo, no estás alerta todo el tiempo. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, llega el sujeto y te sorprende. Y te pone un picayelo en las costillas y te dice, dame el celular. ¿Sí? Está sucediendo algo que tú no estás pudiendo controlar. Porque no pudiste anticipar, te agarró de sorpresa. Y te agarró de tal manera, te está agarrando duro, te está metiendo la punta fuerte en las costillas y te está sometiendo fuerte. Y tú al momento que sientes el amarrón y sientes la agresión, te das cuenta que eso no lo controlas. Y que si lo tratas de controlar, te van a matar. O sea, si lo tratas de controlar en tus propios parámetros, donde tú te has generado la idea de que eres como una especie de John Wick. O sea, dentro de tus propios parámetros de entrenamiento. O sea, tú has estado yendo que al Jiu-Jitsu, que al Aikido, que al Krav Maga, que al Combat Tips, que al MMA, que al Kali, que lo que sea, ¿ok? Te ponen la punta, bla, bla, y entonces inmediatamente tu cerebro empieza, la mente empieza a elucubrar. Mi entrenamiento, porque yo soy, porque yo hice, bla, 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 bla. Bueno, mientras estás elucubrando, todo el caos que se está dando, ¿sí?, te está controlando a ti. Por eso la delincuencia y los asaltos son tan efectivos y se siguen dando. Porque la mayoría de las veces el delincuente controla la situación, controla el caos, controla la violencia que aplica. Y la víctima queda a merced. ¿Por qué? Porque no lo puede controlar. Entonces, aprender realmente defensa es saber el límite de lo que controlas y lo que no vas a poder controlar. Y no caer en la idea falsa de que lo vas a poder controlar todo en una situación violenta. Ahora bien, también saber tener el discernimiento para identificar lo que se llaman ventanas de oportunidad. Una ventana de oportunidad es justamente esa entrada al control. O sea, la ventana de oportunidad es ese momentum donde puedes revertir la situación y en vez de que el otro controle con su violencia, tú empiezas a controlar con tu violencia. Y si tú controlas la situación muchas veces a través de controlar al otro, y cuando digo controlar no estoy hablando específicamente de someter o subyugar al otro, sino de que el otro le anules toda su estrategia, toda su táctica, toda su fuerza, toda su violencia. O sea, que toda su acción ya no te haga prácticamente nada. Y que tú tomes el control de la situación. Para tomar el control de la situación son las ventanas de oportunidad. Las ventanas de oportunidad solo se dan en 2 líneas o por 2 factores que a veces se combinan y a veces hasta no. Uno de ellos es el error del otro. O sea, el agresor, el delincuente, el bully, etcétera, está haciendo una serie de movimientos o está amenazando de tal manera o incluso atacando de tal manera que no está siendo tan efectivo y además me está, vamos a decir, poniendo en una situación donde yo podría revertir la situación. Ahora bien,
¿Los delincuentes cometen errores? Sí, son humanos, cometen errores. El problema, o un bully callejero, o un agresivo, o un prepotente, ¿va a cometer un error? Sí. El problema aquí es si tienes el entrenamiento para identificar esos errores. O sea, si a través de tu entrenamiento, y no nada más técnico, sino táctico, en escenario, vamos a decir, similar, porque has hecho simuladores, porque has hecho pressure testing, porque realmente has tenido entrenamientos buenos, tienes la capacidad de identificar las ventanas de oportunidad a través de los errores del otro y saber explotar esa ventana de oportunidad para cambiar de lo que no podías controlar a lo que ya puedes controlar, que a veces es por completo la situación. Pero eso depende de estas dos líneas. O sea, depende de tu capacidad de identificar y capitalizar realmente con el uso de la fuerza esa ventana de oportunidad y el error del otro. Si el otro, el delincuente, el malandro, el depredador, el agresivo, el bully, el violador, como quien sea, el depredador, no está cometiendo errores en ese momento, no tienes ventanas de oportunidad. Y el problema aquí, ya en este caso específico, es que si tú con tu entrenamiento marcial, de defensa personal, deportes de contacto, etcétera, nunca te capacitaron para este tipo de elemento, que serían ventanas de oportunidad, errores, bla, 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 tú puedes creer haber visto una ventana de oportunidad o simplemente te pasas por el arco del triunfo las ventanas de oportunidad porque tu identidad, tu ego, tu estructura te dice, tú eres un campeón, tú eres un cinturón negro de esto, tú llevas 30 años haciendo Krav Maga, tú fuiste militar o tú fuiste John Wick o ¿sí? Cualquier narrativa interna que se te venga a la cabeza. Entonces, real y no real. O sea, puede ser que sí, efectivamente, tienes entrenamiento. Puede ser que sí, efectivamente, eres campeón. Llevas 30 peleas de jaula, llevas 5 campeonatos de no sé qué, eres una bestia haciendo kickboxing. Ok, todo eso es cierto. Pero eso no es sinónimo o igual a poder identificar y capitalizar diferentes ventanas de oportunidad en diferentes escenarios de riesgo donde incluso hay mayor número de agresores y armas implicadas. Ahí está el problema. Entonces, eso me lleva a decir de nuevo que no existe hoy por hoy ni una arte marcial, ni un solo deporte de contacto, ni un sistema de defensa personal, ¿sí?, que te haga realmente, vamos a decir, invencible en situaciones de riesgo. Y que ese arte marcial resuelva, o ese sistema, o esa enseñanza, o ese entrenamiento, resuelva como milagrosamente o como universalmente las diferentes situaciones a las que podrías enfrentarte. Pero lo que sí hay, y no en todos lados, solo en lugares donde sí, y me voy a incluir porque sí lo hacemos, tomamos en cuenta todos estos elementos de caos, lo que controlas, lo que no controlas, cuándo lo controlas, cuándo negocias, cuándo vas al uso de la fuerza, cómo, qué tipo de uso de fuerza, con qué proporcionalidad de la fuerza, cuándo es necesario subirle a fuerza letal, cuándo hay ventanas de oportunidad, cuándo no hay ventanas de oportunidad, cuándo el otro puede cometer un error, cuándo no comete un error. O sea, todo eso, ¿sí?, en lugares donde sí tomamos en cuenta todos los elementos y entrenamos con una metodología basada en esos elementos, entonces pudieras tener con tu uso de la fuerza, ¿sí?, mejores probabilidades para sobrevivir. Y sobrevivir me refiero a no recibir tanto daño. Porque al final de cuentas es como el cinturón de seguridad en el carro, o es como el casco cuando te subes a una moto, ¿sí? Bueno, el casco te ayuda a que no se te desparramen los sesos en el pavimento, pero no evita que te vas a caer o que no vas a chocar. De la misma forma el cinturón de seguridad, ¿sí?, evita que salgas disparado por el parabrisas. De la misma forma, un buen entrenamiento de defensa personal mejora tus probabilidades de no salir seriamente lesionado. Pero no es sinónimo de que ya sabes pensar y sabes tomar buenas decisiones. Si regreso al ejemplo del asalto, y yo me siento un campeonazo de lo que sea, o un super instructor, me siento Jason Bourne o lo que sea,
cuando alguien me ponga un cuchillo aquí y me agarre fuerte, va a entrar el entrenamiento disparado, o sea, va a reaccionar mi entrenamiento, pero si mi entrenamiento no estaba equilibrado con seguridad y protección y con todo el saber pensar y lo único que sé es pelear, voy a pelear. Y entonces al momento que hago un movimiento súbito y quiera quitarle el arma a eso, me van a meter 5 puñaladas en las costillas y en el pulmón y en los órganos y en el riñón, y entonces pues todo tu entrenamiento no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no sabías pensar. Porque pensaste que tu arte, tu sistema era totalmente completo y que tú controlabas cualquier caos, cualquier situación violenta la controlabas sin ningún problema. Y lo que te demostró esta situación es que no controlas ni madres. Los que hemos estado en situaciones de riesgo, te das cuenta que no controlas casi nada cuando suceden las situaciones. Cuando vienen los putazos de a de veras, te das cuenta que controlas muy poco. Y entonces ahí aprendes, ok, lo poco que controlo, lo voy a entrenar, lo voy a desarrollar para controlarlo de la mejor manera y para poder encontrar las ventanas de oportunidad que me puedan permitir sobrevivir a esa situación de riesgo. Eso no quiere decir que me voy a volver invencible o que todo el tiempo necesite yo pelear o entrenar un sistema determinado. De hecho, no es un tema de estilos. Sigue habiendo todo este debate tonto. ¿Cuál es el mejor arte marcial para defenderte? Ninguno. No es que el jiu-jitsu, ninguno. ¿Cuál es el deporte, el mejor deporte de contacto para defenderte? Así como está la pregunta, yo te puedo contestar, ninguno. Sí, ninguno. Sí. Bueno, ¿por qué? ¿A qué te refieres con defenderte? ¿Estás hablando de peleas callejeras? O sea, según tu defensa personal es peleas callejeras. Ok, peleas callejeras. Pues sí, ahí cualquiera, no sé, que donde tú estás haciendo sparring constantemente, estás peleando, pues te podría servir. Pero adivina qué, el campo de la defensa no nomás son contrapeleas callejeras. Estamos hablando con una cantidad de situaciones de riesgo que acabo de explicar hace un momento. Entonces, si abrimos el abanico de probabilidades y de variables de situaciones de riesgo, pues toda arte marcial, todo deporte de contacto y todo sistema de defensa personal se va a quedar muy corto. Entonces es ya ridículo seguir discutiendo por qué arte marcial o por qué deporte de contacto o incluso qué sistema es mejor que el otro. Pues es que ninguno. ¿Ok? En fin, les dejo eso. Espero que sirva para tener un poco más de criterio, de congruencia, para tomarse las cosas más en serio, para no seguir elucubrando y especulando sin ninguna evidencia, sin ningún fundamento, solo por querer tener la última palabra o porque como yo hago jiu-jitsu, entonces el jiu-jitsu es el mejor y defiendo el jiu-jitsu a capa y espada. Como yo soy peleador de MMA, bueno, entonces lo único que sirve es el MMA, lo demás es una basura y no sirve de nada. O como yo hago Krav Maga, bueno, pues entonces el Krav Maga es lo único que sirve, lo demás no sirve de nada. Como yo hago karate, bueno, pues entonces el karate es lo que más sirve y lo demás no sirve de nada. Como yo hago combat tips, entonces es puro ego eso. Eso no tiene nada que ver ni con la realidad, ni con la evidencia, no tiene sustento, no tiene fundamento en ningún sentido. ¿Sí? No, el argumento no tiene ningún fundamento técnico, ningún fundamento táctico, no tiene ninguna estructura en realidad. Es nada más un aspaviento del ego. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos, vamos a hacer a un lado nuestros egos, que todos lo tenemos, y vamos a enfocarnos en la evidencia, en la realidad y lo que la realidad requiere, ¿sí? Y desde ahí empezar a construir una metodología y una estructura que no obligue a la realidad a adaptarse a mi estructura. Siempre debe ser al revés. Mi estructura, mi metodología, mi sistema solo sirve si se adapta a la realidad y no a una, sino a las diferentes realidades que podríamos vivir en nuestro día a día. Y si hablamos de violencia, bueno, esas realidades violentas, ¿cómo las abordo y qué equilibrio tengo entre lo que es defensa y protección? Defensa, uso de la fuerza y seguridad, prevención.
hábitos de, vamos a decir, de anticipación, de situational awareness, todo eso que estaba hablando. ¿Sí? Les dejo eso, espero sirva mucho. ¿Sí? Nos estamos viendo en un próximo en vivo y siempre es un gusto estar compartiendo esto con ustedes. Nos vemos, chao.